Bienvenidos a esta primera aproximación a la trayectoria de las temáticas ambientales a nivel internacional. En esta sección vamos a ver primero algunos factores del contexto, vamos a enfocarnos en cómo se construyó el derecho ambiental internacional para finalizar con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En cuanto al contexto, lo primero que tenemos que tener presente es que a partir de la revolución industrial surgió una nueva era geológica a la cual denominamos antropoceno, y que esta era se caracteriza por una aceleración en cuanto a la longevidad, el consumo, la emisión de gases de efecto invernadero, la producción de automóviles, como ven acá, una serie de variantes, y la población, por supuesto, y que a partir de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, esto se aceleró enormemente. Se aceleró tanto que nos puso al borde de una triple crisis mundial en cuanto a la pérdida de biodiversidad, los cambios climáticos y la contaminación. Y esta triple crisis nos empuja y nos obliga a tomar soluciones urgentes. Lo que vamos a ver aquí es que esto no es algo nuevo, no es algo que de pronto nos dimos cuenta entrado el siglo XXI que teníamos problemas, sino que hace muchas décadas que la cuestión ambiental está en la agenda pública, si bien no se ha avanzado todo lo que se hubiese debido avanzar. Podemos empezar los antecedentes con el año 62, cuando una científica norteamericana publica un libro llamado Silent Spring. Y se llama Silent Spring, Primavera Silenciosa, porque esta científica, que era oceanógrafa, Rachel Carson, se dedicaba a observar aves como hobby y se dio cuenta que cada vez había menos aves. Y esto se debía al uso del DDT, un agrotóxico que mataba a las poblaciones de aves, y tuvo la valentía de publicar ese libro a pesar de toda la resistencia que hubo. Pero esto ya disparó una cierta conciencia. En el año 68 se crea el Club de Roma, una agrupación de países con una visión geopolítica que le encarga al MIT hacer un estudio que sale a principios de los 70, allí lo ven en el año 72, que se llamó Los límites al crecimiento. Y esto tenía que ver con una idea, no nueva, por cierto. Malthus ya siglos atrás había hablado de la posible hecatombe poblacional, que el crecimiento poblacional con las consecuentes necesidades de vida, alimento y de medios en general, generaba presiones que no eran sostenibles sobre los recursos naturales. Pero bueno, mientras se desarrollaba este documento, en el año 70 se celebró el primer Día de la Tierra, con una repercusión mundial para protestar justamente sobre esta falta de cuidado de nuestro planeta. Y un hito muy importante, Estados Unidos creó una agencia de protección ambiental. En el año 71, un grupo de científicos de todo el mundo lanzó un mensaje a las Naciones Unidas alertando sobre la crisis inminente. Ven que hace bastante. Ese mensaje y ciertas problemáticas que ya se estaban observando generaron, lo vamos a ver después, la primera reunión de Naciones Unidas sobre una temática ambiental específica en el año 72 en Estocolmo. Pero mientras tanto, Schumacher, un autor también innovador, publica su libro Small is Beautiful, que tiene que ver con la idea de consumir localmente, de que el crecimiento sin límites llevaba a la destrucción planetaria, a que había que contentarse con una vida un poco más frugal. Piensen que era un momento donde el estatus se daba por el consumo, que había una gran bonanza, hasta que el año siguiente, o ya para esa época, se generó una gran crisis a raíz de los precios del petróleo, pero esa es otra historia. Entonces, avanzando con lo nuestro, vamos a ver cómo estas inquietudes se tradujeron en el mapa internacional, muy brevemente, que es el alcance de este curso, y cómo surgió esta cuestión ya a nivel jurídicamente vinculante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la temática ambiental tiene una gran complejidad. Y esta gran complejidad está dada por múltiples escalas políticas
porque vamos desde lo internacional a lo regional, lo nacional, lo provincial y lo municipal. Si lo pensamos así, lo internacional sería a escala planetaria, todo el mundo, todos los países del mundo. La región podemos pensarla, por ejemplo, América Latina y el Caribe, o el Mercosur. Pensar a nivel nacional significa a nivel Argentina, a nivel Estado nacional. Ya la escala provincial es más enfocada, pensemos en la provincia de Buenos Aires, y la escala municipal, que en nuestro caso podría ser la Municipalidad de San Martín, donde está nuestra universidad. Si lo pensamos en cuestiones temáticas, tenemos los tres ejes de la sustentabilidad social, económica y ambiental, y a lo social le unimos las pautas culturales y toda su diversidad, y también tenemos una pata institucional que hace a la gobernanza, a los procesos de toma de decisión, a la implementación de esas decisiones, quiénes están afectados, quiénes participan en esas decisiones. Se dan cuenta que si cruzamos estas dimensiones temáticas con estas escalas políticas anidadas, eso nos da una necesidad de abordaje sistémico en un sistema siempre cambiante que nos desafía. Y eso es también parte de lo que tenemos que tener presente. Ahora, ¿cómo se construyó esto a nivel multilateral? Cuando digo multilateral me refiero a los distintos países del mundo. Y lo vemos desde la perspectiva de las Naciones Unidas. ¿Y por qué desde las Naciones Unidas? Porque es el ámbito por excelencia para la construcción de política internacional. Y allí, si se acuerdan, en el 68 se había creado el Club de Roma, tuvimos el mensaje en el 71 de los científicos del mundo alertando sobre la degradación ambiental, y en el año 72 se produce la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el ambiente humano, en Suecia, en Estocolmo. A partir de allí se hicieron las declaraciones, alertando sobre la situación, también reconociendo el derecho al desarrollo de los países, la situación de los países desarrollados y la necesidad de cesar un poco en el desenfreno consumista sin considerar las variables ambientales. Y eso fue marchando, y a los 10 años se hizo una reunión y se generó una declaración, naturalmente, y se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. En el año 83, viendo que la situación no solamente no había mejorado, sino que había empeorado bastante, se creó una Comisión Mundial para el Ambiente y el Desarrollo. Noten que la traducción al español de environment seguía siendo medio ambiente. Y esto de medio ambiente, hay largas discusiones terminológicas, pero es un error. El ambiente no es medio, es ambiente. Y si usamos medio como entorno, entonces es medio, no es medio ambiente. Es o redundante o, si lo tomamos medio como literalmente, tampoco es correcto. Pero bueno, usamos las denominaciones oficiales en esta presentación. Esta comisión estuvo presidida por la ministra de Ambiente de Noruega, Gro Harlem Brundtland, por eso el informe que produjo se llama el informe Brundtland. Y es un hito muy interesante porque por primera vez se acuña el término desarrollo sostenible, que también otros dicen desarrollo sustentable. Y acá no voy a entrar en la polémica de si es sustentable o sostenible, esa polémica está zanjada hace años, lo tomamos como sinónimos, por más que algunos insistan en mostrar que hay una diferencia. La verdad es que en sentido práctico es lo mismo. Este informe entonces determinó que el desarrollo pensado como superador del mero crecimiento económico, el desarrollo sostenible o sustentable se apoya en tres ejes esenciales, sin los cuales no hay sustentabilidad. Hay un eje que es naturalmente el económico, pero ese eje es insuficiente. Hay que tomar en cuenta las cuestiones sociales, porque uno puede tener un gran crecimiento económico con una distribución desigual del ingreso que extreme la pobreza y que genere una minoría muy pequeña de gente muy rica. Y eso no es deseable. Por lo tanto, para hablar de desarrollo tiene que haber también una equidad en la distribución del ingreso, una justicia social.
Entonces tomamos la pata económica, la social y la ambiental, porque un desarrollo a expensas de la destrucción ambiental es tampoco, no es algo que sea deseable. ¿Por qué no es deseable? Porque la calidad de vida de las personas con un ambiente degradado es pésima, porque no estamos tomando en cuenta las generaciones futuras. Hay un principio que es de equidad intergeneracional, quiere decir que nosotros vamos a satisfacer nuestras necesidades teniendo en cuenta que las generaciones futuras también tienen derecho a poder satisfacer las suyas. Este principio está consagrado también en nuestra Constitución Nacional. Llegamos así con el informe Brundtland a la cumbre de Río, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río 92, un hito central. ¿Por qué? Porque aquí se crea la Agenda 21, un plan de trabajo más aterrizado, más práctico, porque las declaraciones no habían producido el efecto que se esperaba, de manera que ya hay compromisos claros. Hay una serie de principios que son los que van a estar subyacentes, que van a informar, que van a alimentar todas las acciones y todas las normas que se creen y que se van a absorber en las legislaciones nacionales. Y algo que es importantísimo, allí se lanzan, y digo se lanzan porque ya se estaban trabajando, 3 convenciones esenciales que son el corazón, el núcleo fuerte del sistema de derecho ambiental internacional. ¿Cuáles son estas convenciones? El Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, el Convenio sobre la lucha contra la desertificación y la Convención Marco sobre el cambio climático, que es el tema de nuestro curso. Muy bien, esto avanzó. En el próximo video vamos a ver qué pasó con esta Convención de Cambio Climático, pero mientras tanto se celebró la Cumbre de la Tierra, que fue una especie de Río +5, luego en el 2000 la Cumbre del Milenio. En ese momento ya era muy claro que por más que había una agenda, la agenda era cualitativa y no se había logrado avanzar demasiado. Entonces surgió la idea de tener metas. ¿Qué son las metas? Las metas alimentan a los objetivos, pero las metas son cuantificables. Es decir, que nosotros podemos tener objetivos, podemos hacer unas declaraciones de principios muy interesantes, pero ¿cómo medimos nuestro progreso a su logro? Las medimos con metas. Y esas metas a su vez tienen indicadores, que son las variables que vamos a medir para dar cuenta de si hemos alcanzado o no la meta. Entonces, aquí surgen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con un horizonte temporal de 15 años para ver si realmente podíamos avanzar en temas críticos para el ambiente y para el desarrollo humano. Esos Objetivos de Desarrollo del Milenio no se lograron, pero se avanzó. Se avanzó ya empezando a medir el progreso, no ya teóricamente, sino prácticamente. En 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica, tuvimos la cumbre Río +10. En 2005, la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York, también revisando el progreso de la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 2012, Río +20, también siempre monitoreando el avance. Y llegamos a 2015, año en el cual finalizaba el periodo de implementación de estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, y las Naciones Unidas venía trabajando en forma participativa en lo que iba a ser la continuidad de este sistema de fijar objetivos con metas y con indicadores. Y es así que en el año 2015 se aprueba la Agenda 2030 con una serie de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué es esta Agenda 2030 y estos objetivos? Sumamente ambiciosos. La Agenda 2030 tiene una serie de declaraciones muy importantes
y se construye en torno a 5 objetivos, que en inglés empiezan todos con la letra P. Entonces en inglés se dice las 5 Ps. En castellano no tenemos 5 Ps, tenemos 4 Ps y una A. Uno que tiene que ver con el planeta, es toda la cuestión de la calidad ambiental. Otro con las personas, o lo que uno diría el desarrollo humano. Otro con la prosperidad, que es más que la riqueza, sino que es un bienestar, un buen vivir. El tema de la paz, que es central en un mundo en permanente conflicto, en distintos lugares, y un tema de alianzas, alianzas para el desarrollo. Y estos 5 objetivos, que son los pilares de la agenda, se van a lograr a través de la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y estos objetivos, a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, son aplicables a todos los países. ¿Qué quiere decir esto? Los objetivos de desarrollo del milenio estaban enfocados en los países en desarrollo, países que no habían llegado todavía a un estándar de vida como pueden tener algunos países europeos, Estados Unidos, Japón. Aquí, en los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, los que empiezan a partir de 2015 por 15 años hasta el año 2030, todos los países tienen que implementarlos, con lo cual se amplía la base de obligaciones. Más allá de que los países desarrollados tienen el compromiso, que hay que decir, no siempre cumplen, es más de las veces que no cumplen que las que cumplen, de proveer medios de implementación para que los países en desarrollo logren alcanzar estos objetivos. ¿Qué son estos medios de implementación? Tienen que ver con el financiamiento o la asistencia económica, tienen que ver con la capacitación, la construcción de capacidades, porque a veces no hay capacidades instaladas científicas, tecnológicas, es decir, formación de recursos humanos, y tiene que ver con la transferencia de tecnología. Estos son los medios de implementación.